Hola, buenos días. Hola Elvia, hola Alicia. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y la clase de hoy es la continuación de la clase de la semana pasada, en donde estamos en el capítulo 2, la separación y la expiación, en el epígrafe 5, la función de los obradores de milagros, y ahora vamos a ver el inciso A, ¿verdad? Para los que tienen la edición anterior, eso está en la página 29. Y es principios especiales de los obradores de milagros. O sea, recordemos que para ser un obrador de milagros, eso ya lo habíamos hablado, debe haber una purificación previa de la mente. Debe estar listo, debe estar preparado y debe el obrador de milagros haber desarrollado ya en él una serie de principios que son sumamente básicos. Tampoco es, ay, que yo tengo que saberme el curso de milagros para ser un obrador de milagros. No, son, si lo vemos, son cuestiones básicas. Si nosotros ya entendemos que la realidad no puede ser amenazada y que lo que no es realidad no existe, es todo lo que verdaderamente importa y que debemos saber y entender y procesar y tener en la mente un orden. O sea, el Espíritu Santo ya cuando yo veo una situación, debo tener claro el orden de los niveles, cuál es la realidad, cuál es el sueño, esto verdaderamente, esto es mi realidad, este drama es mi realidad, o ya lo estoy viendo como un sueño, o si todavía no percibo como sueño lo que está sucediendo, tener teóricamente, ¿verdad? Saber que la realidad no es esto. Ese resonar interno, ese resonar interno. Entonces, ya hablamos la semana pasada de las cosas básicas que debe saber el obrador de milagros, como por ejemplo la ley de causa y efecto, ¿verdad? Que la única causa es el Padre, no hay otra causa. Aquí, cuando nosotros llegamos a ese proceso de comprender desde el fondo de nuestro ser que la única causa es el Padre, ¿a dónde queda la causa del COVID? ¿A dónde queda la causa de mi problema de pareja? ¿A dónde todo? Vean, cuando yo tengo una causa verdadera como la del Hijo de Dios, que es el Padre es su única causa y cuando tu mente asimila y procesa que la única causa es el Padre, entonces todas las causas que el ego, con las que el ego justifica el dolor o el sufrimiento se desmoronan, ¿verdad? Eso es lo mismo que decir, ah, sí, yo quiero ese trabajo, yo quiero esa pareja, yo quiero esos hijos. Sí, pero lo que verdaderamente deseo es a Dios. Cuando yo voy a la verdadera causa, todas las demás causas desaparecen. Y eso es lo que nosotros, como maestros de Dios, obradores de milagros, debemos tener clarísimo. ¿Cuál es tu causa? La causa siempre es Dios, por lo tanto, no hay otra causa de absolutamente nada. Y por lo tanto, si todas las otras causas desaparecen, todos los efectos de todas esas causas también desaparecen y solamente queda en la mente el efecto de esa causa que es padre, que es el hijo, que es como su padre. Y es ahí en donde yo acepto la voluntad de Dios. Yo soy el efecto de mi Padre. Lo único que puede tener efecto en mí es la creación, la voluntad de Dios, la verdad, la vida. Eso es lo único que puede tener efecto en mí, que soy el santo Hijo de Dios y el Hijo de Dios somos todos. Por lo tanto, lo único que puede tener efecto en todos mis hermanos y en todas las situaciones es Dios, ¿verdad? Es el Hijo, es la pureza del Hijo. Cuando la mente se enfoca en solo esta causa y este efecto, el ego ha inventado un montón de causitas, y un millón de efectos. Pero cuando nosotros vamos y nos dirigimos a la verdadera causa,
a mi causa verdadera, a lo que Dios es, a la voluntad de Dios para mí, entonces todo lo demás desaparece. A eso se le llama la disolución del sueño. A eso se le llama ver la faz de Cristo o ver al mundo completamente perdonado. Porque yo ya tengo en mí, pero vean que para eso tiene que haber un proceso, porque todos venimos aquí confundidos con respecto a lo que Dios es, con respecto a su voluntad. Todos hemos creído que de alguna manera, no, pues Dios quiso que esa persona se enfermara. No, pues gracias a Dios, Dios ya se lo llevó porque estaba sufriendo y esa persona murió. Todo eso es locura. Eso es estar confundida la mente y no tener claro quién es Dios. Por lo tanto, sí, el obrador de milagros no es cualquier estudiante. Es un estudiante comprometido que ha tenido un proceso de entrenamiento mental y que puede tener la comprensión profunda de su única causa, de su verdadera causa y de solo la causa que quiere ver. Entonces, debemos también tener claro que hola, buenos días, Gaby, buenos días. Hola, Mar, también buenos días, qué bueno que ya están aquí. Entonces ya hablamos de causa y efecto que va a ser como de este miércoles al otro, vamos a ver el tema de causa y efecto mucho más amplio y claro, y se van a dar cuenta de que es bien sencillo esto. Es bien sencillo. El problema es en cómo te embeleza el ego de que, esa persona se fue porque es mala, esa persona se fue porque es narcisista, un montón de causas. Pero cuando tú te entregas, ¿verdad? Entregas tu mente a Dios, entonces el Espíritu Santo va a venir con el milagro. El milagro es el recuerdo, es el recuerdo, es el recuerdo de la realidad. Cuando recordemos que el milagro es un trabajo que yo hago con el Espíritu Santo de la mano, la mitad lo hago yo y la mitad lo hace Él. Por eso es tan importante que nosotros estemos listos a sentir cualquier alteración, cualquier sensación que me moleste, que no me deje tranquilo. Todo eso yo debo entender y procesarlo y ya no huir de eso, sino ir al encuentro, ¿verdad? Al final, lo que hace el obrador de milagros es aceptar la corrección para mí mismo. La semana pasada el maestro hablaba acerca de que el milagro es una expresión de caridad, decía. Es una expresión de caridad porque es un momento en el que tú acortas el sufrimiento de tu hermano y el tuyo. Miren qué hermoso. Y lo que hace y veamos esto, que el maestro dice que lo que hace el milagro es acortar el tiempo. No lo abole en absoluto, no lo deshace en absoluto, eso sí lo hace la revelación, mas no el milagro. El milagro solo hace cortes, o sea, acorta el tiempo. ¿Y qué quiere decir acortar el tiempo? Quiere decir que lo que veo ya no me golpea tanto. ¿A qué estamos yendo con este libro? A volvernos invulnerables ante lo que sucede en el mundo, que nada me afecte. Y eso es acortar el tiempo. Es que yo ya no siento la pesadez del drama del mundo. Ya el mundo ya no me asusta como me asustaba antes. Y eso es acortar el sufrimiento, la pesadez del tiempo, lo que el tiempo hace en los cuerpos. Todo eso, nosotros, es como que el tiempo se vuelve como ya hay destellos de eternidad, entonces el tiempo ya no pesa tanto. Yo ya tengo claro que no voy hacia la muerte y tengo una mirada clara hacia el final. Lo que los obradores de milagros tenemos claro es el desenlace de toda situación y de toda persona, y siempre es la paz.
Y hay algo que tenemos claro y es la voluntad de Dios. Entender de que Dios no está de acuerdo con el dolor desde ninguna perspectiva y atarme a esa idea. Entonces los obradores de milagros aceptan el error, ¿verdad? Aceptan la expiación, perdón, aceptan la corrección del miedo, pero en los dos puntos. Cuando yo hago la petición del milagro, hago una petición de milagro, estoy pidiendo no por la otra persona, estoy pidiendo por los dos, ¿verdad? Aquí hay miedo y entonces va a corregirlo el maestro para los dos y para todo lo que esté a nuestro alrededor. Recordemos que el milagro es una onda expansiva, ¿verdad? El milagro inicia con dos, pero cuando se da la consumación del milagro, que es el perdón, ¿verdad? Vean eso, el milagro es la petición de corrección, el perdón es la consumación porque es el pasar por alto la locura. Entonces, el perdón y cuando yo observo, este milagro ha llegado absolutamente a todos porque puedo percibir la inocencia de todos. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de eso. Decía el maestro que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando el sufrimiento de él y el tuyo. Y también dice, estás acortando el tiempo y el tiempo. Por lo tanto, tiempo es igual a sufrimiento. Entonces, el tiempo se vuelve más sutil, ya no nos va a pesar lo que ha sucedido en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Vean qué hermoso. Porque cuando ya no me pesa el tiempo, el pasado ya no me afecta. Y por supuesto, no voy a tener preocupaciones del futuro, porque yo me mantengo centrada en el ahora, en el presente. Entonces, como quita la pesadez del tiempo, el tiempo no me pesa, eso quiere decir que el pasado ya no me afecta. Las preocupaciones del futuro tampoco me afectan. Puedo liberarme de todo esto. El tiempo, ¿verdad? Básicamente, como el maestro no, me lo planteaba, en el otro día tuve una entrevista y el maestro me decía, el pasado es como una camisa de fuerza. El tiempo es una camisa de fuerza. No me permite moverme. A mí no me permite moverme el resentimiento con mi esposo, con mi ex esposo, el resentimiento con mi hermana por lo que hizo. No me permite moverme las preocupaciones con respecto al pasado de lo que me puede pasar mañana. Es una camisa de fuerza que no te permite ser. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de los principios especiales de los obradores de milagros, situaciones. Se van a dar cuenta que esta clase va a ser cortita. Yo creo que va a ser la clase más cortita del año porque en realidad esto pues ya lo sabemos y no hay nada trascendental aquí. Que un obrador de milagros tenga que saber que nosotros no sepamos. Y dice, principios especiales de los obradores de milagros. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Así es. ¿Por qué? Justo por lo que estamos hablando. Porque lo que elimina el milagro es esa atención de la mente por el pasado y por el futuro. Se desarrolla en mí una confianza porque conozco el desenlace. Todo aquel que se preocupa y todo aquel que está siempre recordando el pasado es porque no conoce el final de la película. Y la semana, bueno, el lunes no se grabó la clase, Dios santo, no entiendo por qué, pero bueno, se me olvidó. Y les decía yo que estaba viendo una clase con Marta, en donde siempre el maestro, como siempre me pone como imágenes, él me decía que lo que se hace en un curso de milagros es que nosotros somos actores de una obra de teatro. Todos somos aquí actores de la obra de teatro y estamos en el escenario, cada uno estamos en el escenario.
Pero lo que él hace cuando nosotros entramos a un curso de milagros es que él va y nos saca del escenario y nos lleva a donde está el reflector, a donde hay una persona que siempre está, bueno, ahora ya deben ser, cuando yo fui al teatro era una persona que llevaba el cosito y alumbraba, ahora eso debe ser automático, pero bueno, entonces hacer un curso de milagros, ¿qué significa? Significa que nosotros, vean eso, hay un tiempo, hay un momento en el que yo me meto en el drama y soy parte del drama, pero yo conozco la salida. Siempre voy a estar dentro de la escena, pero cuando la escena me comienza a perturbar o me comienza, es donde yo conozco y sé por dónde me bajo del escenario y sé dónde caminar y dónde subir las gradas para ir a donde está el reflector y yo decido qué ver. Yo decido qué ver en el reflector. Yo decido que se ilumina en el teatro. En el escenario hay un montón de imágenes, pero cuando yo hago el curso de milagros, yo puedo manejar el reflector y yo decido qué alumbrar. O sea, qué experiencia tener, cómo ver, yo lo decido. Y lo que se percibe cuando tú vas ahí, porque el maestro esa vez lo recordé tan claro y que vi esa clase, en donde el maestro me sentó, literalmente él estaba a la par mía y entonces yo tenía el reflector y me decía, alumbra para allá, mira, tú decides qué ver, pero mientras vos estés en el escenario, vos no vas a poder decidir qué ver. Entonces es el ego alumbrándote. Y hacer el curso es tomar el control de ese reflector y con el maestro al lado. Él diciéndote, ahora vamos a ver esto, ahora vamos a ver el otro. Recuerdo también ese día en donde estaba y era como, yo te digo qué ver, porque eran cuando yo leía estas clases del principio, yo te voy a decir qué ver, cuándo ver, cómo ver. Y saben que era la expiación o el instante santo llegaba cuando había otro reflector que era el Espíritu Santo, más grande que el mío que tenía con Jesús. Venía uno que era el del Espíritu Santo, que era más grande y alumbraba todo el escenario. Esa es la diferencia, vean, esa es la diferencia entre el milagro y la expiación. El milagro va alumbrando situaciones. La expiación o la revelación alumbra todo, o sea, ves con claridad todo, el inicio, el transcurso, el final. Ahora, ¿desde dónde tú haces los milagros? Desde el recuerdo del desenlace que vos ya lo viste, porque el Espíritu Santo ya te lo enseñó. Entonces vos sabés que vos ya tenés la imagen de la resolución de todo y es la paz de todos los que están en el escenario. Uno va a estar llorando y entonces vos decís, pero ¿por qué llora? No tiene sentido que llore porque yo ya me sé el final de la película. Yo ya entiendo el final de la película. Y entonces eso es cuando vos ves a un enfermo y entonces el enfermo está llorando, pero tú sabes que el desenlace es la paz del Hijo de Dios y que eso no determina lo que el Hijo de Dios es. Es simplemente una experiencia que se está teniendo dentro de la obra teatral, pero la obra teatral no es la realidad. Entonces, cuando el maestro dice, elimina la necesidad de preocupaciones de rango inferior, claro, porque conoces el desenlace de todo. Sabes cómo ya tenés claridad del escenario.
Y entonces ya el tema, yo no sé ustedes, pero sí, yo creo que tengo rato de no preocuparme. Así de, ay, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo va a o sea, ya, eso ya no mucho. Y tampoco el tema de, ay, lo que me hizo, ese resentimiento con alguien, eso de, uy, ya no lo voy a perdonar, ya no le voy a hablar. Si se dan cuenta, antes éramos bien resentidos y bien inseguros de lo que iba a pasar mañana. Todo eso es lo que ha ido haciendo el milagro en nosotros. Ha ido destensionando esas partes que estaban tan, yo creo que es que no tenía que haberme visto así, no me tenía que haber dicho eso, es que no tenía que haberle hablado a mi hijo así, es que, y ya cuando vos, todo eso se va como tranquilizando, ¿por qué? Porque en la obra de teatro, entiendes que hay una obra de teatro, pero que ahora tú sabes cómo salirte del escenario e ir a esa parte donde está el reflector, y cuando tú estás ya decidiendo, entonces puede aparecer el Espíritu Santo y en un instante santo, ¡pum!, te muestra la luz de absolutamente todo y entonces comprendes que aquí no hay equivocación, que dentro de la forma hay personas que tienen que vivir ciertas experiencias y que no hay margen de error. Entonces, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones dentro del escenario. Eso no quiere decir. Cuando yo voy a empezar a preocuparme, recuerdo que no es solo el escenario. Recuerdo y voy a ese lugar con Jesús para ver con él, para que él me diga cómo ver. Y en ese momento puede haber un instante santo, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan, claro que sí. No importa el tiempo, esto ya sabemos que esto del tiempo y el espacio son cosas fundamentales que yo debo saber como obradora de milagros, porque yo puedo perdonar a Hitler aunque no haya estado en el tiempo de él. Yo puedo perdonar a una persona que está en Europa, no tiene que estar a mi lado para ni hablarle, decirle, por favor, perdóname. No, no, no. Todo, no hay espacio que pueda afectar al proceso del milagro. No hay tiempo que pueda afectar el proceso del milagro. Por eso yo puedo obrar milagros a mis abuelos que ya fallecieron. Puedo obrar milagros a bebés, ¿verdad?, que nunca nacieron. Puedo obrar milagros con el tiempo, no importa si fue en 1800, no importa si va a ser algo en el futuro, no importa el tiempo o el lugar, tampoco importa. El milagro es el milagro y trasciende toda forma, espacio y tiempo. Cuando obres un milagro, dice el Maestro Jesús, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten. Es lo que les digo. Para hacer el milagro yo debo tener de la mano a Jesús. Yo debo saber que Jesús está conmigo. Yo conscientemente me salgo del escenario por un instante de que me gusta el drama, de que yo soy la protagonista o la secundaria o el antagónico, como quiera que se esté desarrollando la obra, pero por un instante me salgo y quiero ver de otra manera y Jesús está a mi lado y con él hago todo este trabajo. Y obviamente con el Espíritu Santo. En el 2 dice, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica, la realidad y las ilusiones. ¿Verdad? Tener claro que la creación solo forma parte de la realidad y que en este mundo solamente se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. O sea, tengo claridad. Es que vean que yo ya no estoy en el escenario.
Cuando yo me salgo del escenario con el reflector, yo puedo ver que ahí hay fabricaciones y que esa no es la realidad. Puedo ver cómo todos quieren ser especiales, puedo ver cómo todos tienen miedo, puedo ver cómo todos actúan desde la necesidad de sentirse vacíos e incompletos, pero tengo claro que todo eso no es la realidad de ellos y tampoco la mía. Por eso pude salirme de ahí, por eso puedo salirme del escenario. ¿Por qué? Porque tengo claro que ese no es mi hogar, que eso no es mi mundo, que no soy ese cuerpo, que es solamente un personaje el que estoy interpretando. Entonces, para poder curar a la mente, para poder ayudar en el proceso de curación a Jesús, que somos sus amigos con los cuales Él trabaja, somos a quienes estamos haciendo el trabajo en la forma de Él. Entonces, yo debo tener claro dónde está dónde está el sueño, cuál es la realidad, cuáles son las ilusiones, qué es lo real y lo que no es real. ¿Ok? En el 3. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de confusión. Ahí está. Nunca tengo clarísimo el diálogo interno y la voz del Espíritu Santo. Vean lo que tiene que saber el obrador de milagros. Nunca confundo a la voz del Espíritu Santo y a la gritería del ego. Tengo clarísimo que el Espíritu Santo solo me va a hablar de inocencia. Tengo claro que el ego siempre me va a estar hablando de culpables. Tengo claro que el ego, para sacar algo a cambio, puede ser muy bueno, pero lo que busca es sacar algo a cambio. Entonces, tener claros los niveles de la mente, tenerlo claro. Y, ¿verdad? Porque si no, reaccionar ante cualquier error, o sea, algo dentro del escenario, de cualquier forma que no sea sanar, o sea, pues una confusión. Eso quiere decir que si yo reacciono a través de culpar a alguien, no estamos haciendo nada. 4. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Ok. El milagro es siempre negar que el escenario es mi hogar. Es la realidad. Este no es mi hogar. Es estar adentro de ti diciendo que esto aquí esto no puede ser la creación de Dios. No puede ser parte del amor. Esto no me va a completar a mí. Aquí no puedo encontrar yo lo que verdaderamente busco. Y voy a negar que ese sea mi mundo, que esa es mi realidad. Y es siempre recordar a Dios. Esto no es mi realidad. Yo sé cuál es mi realidad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. Dentro del sueño, esto es algo importante. Saber que cuando vos estás en el escenario, siendo parte del drama, no hay solución a nada. No se va a solucionar nada. ¿Y qué quiere decir que yo sigo dentro del escenario? Que todavía hay un culpable. El que se haya ido alguien y vos ya estés en paz, eso no es que se haya arreglado nada. Se va a repetir la historia. Mientras yo esté en el escenario, ¿qué es lo que me ata al escenario? ¿Qué es lo que
¿Por qué yo sigo en el drama? Porque me gusta señalar, porque me gusta decirle no te lo mereces, decirle viste, yo te lo dije, porque te gusta, siempre tienes ese dedito acusador listo para señalar a los demás. Mientras ese dedito acusador esté viendo para afuera, señalando a alguien, estás atado al escenario, no vas a poder salirte de ahí. Entonces vamos a guardar el dedito acusador, vamos a ir al no sé y a través del no sé voy alejándome hasta llegar al reflector con Jesús. Entonces dice el maestro que solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. Solo desde el foco con Jesús podemos corregir. Adentro del escenario nada tiene solución. Por eso ya no voy a pelear ahí. Ya no voy a tratar de que alguien cambie ahí. Ya no voy a estar insistiendo en lo bueno o lo malo de alguien ahí. Vean cómo no tiene sentido todo lo que sucede ahí. De hecho, dice, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Aquí viene lo de la causa y efecto. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. Lo que estaba hablando a la hora cuando entramos. Y es la causa. Cuando yo estoy en el escenario, siendo parte del drama, hay un montón de causas ahí. Causa del cáncer, causa del coronavirus, causa de la separación, causa de mi vacío existencial. Ahí hay un montón de causas. Pero cuando yo puedo salir e irme con Jesús al reflector, solo tengo una causa y es el Padre. Y el Padre es la causa, esa luz es la causa de todos los que están en el escenario. Y cuando mi causa es Dios, todas las demás causas no tienen valor. Y si todas las demás causas del escenario no van a tener valor porque hay una que es el Padre, entonces tampoco van a tener efecto. No importa lo que se desarrolle dentro del escenario, no hay nada ahí que pueda tener efecto o dañar o aportar algo al Hijo de Dios. Y cuando yo tengo una sola causa, soy un solo efecto, el Hijo. Y vean cómo esa causa es tan grande y ese efecto es tan grande que abarca a todo el escenario, abarca todo el escenario. Y puedo saber, aunque yo entre al escenario y me digan, es que fíjate que la causa fue esta, que eso sucedió por esto, fíjate que eso, vos estás recordando el momento con Jesús, con el reflector, donde el maestro te hablaba de cómo Dios ama a su hijo. Y de que ese amor es eterno. Y de que esa pureza y perfección que el Padre te dio como hijo de Dios no puede ser cambiada. Entonces uno cuando entra al hospital, a los lugares donde hay un montón de causas aparentes, es literal como en la tele, que vos te has dado cuenta que, que en la tele, en las novelas o en las películas, la gente mueve la boca, pero vos estás en tu mundo. Y vos decís, no, no hay otra causa que el Padre. Y cuando eso se despierta en ti, es una onda en la que tú estás y dices, solo mi Padre es mi única causa y no me voy a dejar engañar por lo que los ojos del cuerpo me están diciendo. Padre, permíteme desarrollar tu visión y que yo pueda ver al mundo perdonado. Y entonces puedo liberarlos del sufrimiento. Imagínense, estamos hablando de hacer milagros, que era justo lo que hacía Jesús, liberar al mundo del sufrimiento. Lo liberaba del pasado, lo liberaba del futuro, lo liberaba del transcurrir del tiempo. Entonces dice
El 5. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la percepción. Sí. Eso es el ajuste de niveles. Realidad, sueño. El escenario, el reflector. Lo tengo claro. No hay algo donde confluya, en donde yo, por ejemplo, crea que Dios tiene una voluntad ajena a lo que Dios es. No, Dios, yo ya conozco su voluntad, y aunque la gente crea que la voluntad de Dios es enfermarte, que la voluntad de Dios fue que te quitaran el trabajo, que la voluntad de Dios, o sea, yo ya tengo claro cuál es la voluntad de Dios. O sea, ya en ti ya hay un orden de la voluntad de Dios, de lo que Dios es, de la realidad, y tengo claro también las ilusiones, la locura, la confusión, todo eso. Vean cómo ya está nuestra mente, ya está clara. Ya no dudamos. ¿Será que Dios mandó esta enfermedad? ¿Será que Dios mandó ese terremoto porque la gente es culpable y tienen que, o sea, ya esas dudas ya no existen en nosotros? Ya sabemos que eso es locura, o sea, nada que ver. Dios no tiene nada que ver con la locura del mundo. Y aparte, o sea, todo lo que sucede, pero Dios lo permite porque no puede tener efecto. Y como me dijo el maestro, el día que le permitas todo a Paulo y sepas que nada de lo que haga puede tener efecto, entenderás por qué le permití a mi hijo ir a la locura. Porque conozco mi creación. Sé que no puede ser afectada en absoluto. Y dice, hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón, y aquí habla del perdón falso, ¿verdad? Del falso perdón, dice el maestro, en el que, sí, yo te perdono, pero no olvido. El perdón es un gesto vacío, a menos que conlleve corrección. Sí, sin ella, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Sí. El perdón es pasar por alto, porque entiendo que lo que el otro me hizo no me afecta. Porque no soy la Leslie, soy el Santo Hijo de Dios y el Hijo de Dios. ¿Qué puede hacer otro que afecte al Hijo de Dios? Nada. ¿Qué puedo hacer yo como mamá que afecte a Paulo? Nada. Porque somos el Santo Hijo de Dios. Pero mientras yo sea la mamá dentro del escenario y no sé qué, ahí sí va a tener efecto. Ay, que me vieron mal a mi hijo, que no me lo tomaron en cuenta, que no sé, el drama del mundo, ¿verdad? Entonces aquí ya comienza el maestro y aquí vamos a comenzar a hablar del perdón, a desarrollar todo lo que el perdón es también. Y dice, en el 6, el perdón que procede de una orientación milagrosa, o sea, el verdadero perdón, el verdadero pasar por alto porque sé quién soy, porque sé que al Hijo de Dios no le puede afectar nada, por eso lo perdono. El perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección, nunca juzga, nunca condena, nunca se venga. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Así es, ¿verdad? Sino que es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante, así es. No importa los aparentes efectos de lo que el otro hizo, porque a mí no me afectan en absoluto porque soy el Santo Hijo de Dios. El 7, el precepto, ser de un mismo sentir, es la aseveración que exhorta a todos a que estén listos para la revelación. Y eso es a todos, que todos tenemos el mismo rango.
que todos podemos, que todos somos el Santo Hijo de Dios. Todos somos de un mismo sentir. Y dice, mi ruego, hacer esto en memoria mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ¿verdad? Al decir en memoria mía. Ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control. Por eso con él es con quien se lleva el reflector. El Maestro Jesús está en ese nivel del reflector. Él nos va a decir dónde, cuándo, aquí, ya podés. Él va a ser el que te va a sacar del drama, te va a sacar y te va a decir es hora de hacer un milagro. Vamos a ver juntos esta situación, ¿verdad? La estamos viendo juntos y aparece el Espíritu Santo atrás por un instante. Te muestra todo. ¡Oh! Y de ahí otra vez regresamos al escenario con el recuerdo de lo que acabamos de vivir. Entonces, dice el maestro, solo la última, el tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. 8. Ok, y aquí. Esto es algo que todos nosotros, vean, ya nos lo sabemos de memoria. Asumo yo que ya esto debe estar en cada vena, en la sangre, en nuestra piel, en nuestro cerebro. Esto es algo básico y fundamental como obradores de milagros. Aquí está todo lo que el obrador de milagros o la invocación para sacarte del escenario. Y eso es, estoy aquí únicamente, 8 dice, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás. Si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera. ¿Querés salirte del drama? ¿Querés salirte del escenario e ir con Jesús a donde Él tiene el reflector para ver con Él la situación? Entonces, debes decir en cualquier situación. A mí esto me encanta porque cuando alguien me llama o alguien me está contando un problema, tengo la capacidad de decir esta oración mientras el otro habla. El otro está hablando, pero yo en mi mente estoy haciendo esta oración porque no tengo idea de qué decirle. O sea, de verdad, porque la gente te busca como si vos pudieras dar un consejo. Y cuando alguien te busca es porque vos estás bien jodido igual que él. No nos creamos que nos buscan porque nosotros, podemos ayudar en algo. No, es porque hay un potencial milagro. Nadie que te busque para un consejo es porque quiere un consejo, es porque contigo encuentra la misma vibración que va a afirmar que el otro es culpable, según él. Esa es la vibración que los une. No importa que seas psicólogo o psiquiatra con 3 maestrías. No podés ayudar a nadie. Dentro del escenario, cada quien se viste como se quiera vestir, ¿verdad? Nosotros, papás, que nos creemos que podemos guiar, que podemos aconsejar a nuestros hijos, no los podemos aconsejar. No tenemos idea de cómo hacerlo. De lo que le vas a hablar a tu hijo o de lo que le vas a hablar a tus pacientes es de tu pasado y con respecto al pasado, y eso no es lo que tu hijo o tu paciente necesita. Él no necesita que le des sermones de tu pasado o de cómo tú superaste. No, eso no es lo que él necesita. Todo el que viene a ti es porque necesita a Dios. Y lo que necesita es una mirada sin juicio.
Y eso es lo que tú necesitas también. Entonces, no nos creamos que somos el psiquiatra, la mamá, la abuelita que lo sabe. No, no sé nada, no tengo idea de lo que el otro necesita. Y cuando el otro habla y te está contando el chambre, te está diciendo el chambre, como sea, el problema, esté llorando, lo veas angustiado, es hermoso que pongas en ese momento todo tu cuerpo, todo lo que tú eres al servicio del amor y que digas, Dios, ¿qué le contesto? Fíjense ahora, esta clase a mí me parecía sumamente difícil. Es la más cortita. Una página es. Ay, pero lo sentía tan difícil. No me pregunten por qué todas estas capítulos para mí son bien difíciles. Pero cuando ya me siento aquí, ya el maestro me va llevando, me va guiando a qué decir, pero créanme que sé que no puedo dar estas clases. Sé que no puedo aclararles nada yo a ustedes. Pero cuando el maestro habla, cuando el maestro se expresa, y esto de que el maestro hable, me traiga esas imágenes, no es, eso quiero que lo entiendan, no es a mí. Lo que pasa que la que se pone a hablar aquí soy yo, la que pone el micrófono soy yo, la que pone la cámara soy yo, pero estoy segura que a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, el maestro también les da esto. Esa capacidad de mirar esos ejemplos que él me pone, mira, esto es así porque yo no, es a nosotros, exacto, claro, claro, pero si ves que también a mí, o sea, yo voy cayendo en cuenta junto con ustedes porque yo leo esta clase y ahora, de verdad, yo decía, bueno, me fui a bañar y dije, exacto, vamos juntas, porque yo decía, Dios, no sé cómo voy a explicar esto, no tengo idea de cómo lo voy a hacer. Me parece bien difícil este tema del milagro, de entender cuál es la diferencia entre el milagro y la expiación, cuál es la diferencia entre el perdón. Y ya ven que como yo doy clases como que fuera universidad esto. O sea, yo no doy una charla así, sino que yo necesito yo entender cada cosita detalladamente para podérselo expresar. Dime, Gaby. Sí, les quiero comentar que la semana pasada viví una experiencia o pasé por una experiencia que mi papá abandonó su cuerpo el martes y Ajá. el miércoles lo sepultaban. Y yo a mi papá, desde que mi mamá se fue hace 7 años y medio, yo entonces decía, mi papá ya es mi tesoro, es lo único que tengo. Y mi tesoro, y mi tesoro. Yo siempre, mi tesoro, aquí mi tesoro. Y entonces se va el martes y yo le digo a mis hijas o a mi hermana, ay, lo he perdido todo. Se me fue el tesoro, perdí todo. Dice mi hija, no digas eso, o sea, aquí estamos nosotros. Y yo digo, sí, es cierto, aquí están ustedes, pero ustedes son otra cosa, ustedes son mis hijas, y este era mi tesoro, era mi todo. Y después de 28 años de no verlo por cuestiones migratorias, entonces él se va y dije, ay, no, yo siento que me quedé en el aire. Y no, era una sensación horrible, estaba en el drama total. Y eso fue como 4 días más o menos, pero yo dije, no voy a hacer nada, me permito estar aquí porque pensé que era necesario, ¿no? Me permito una amargura en la boca que no podía pasar comida de ningún modo y bueno, todo eso, pero ya después digo, bueno, mi papá era una persona que vivió una larga vida y al final nosotros sus hijos, porque él tuvo 12 hijos, yo soy número 11, entonces digo, nosotros sus hijos tratamos de darle todo cuanto pudimos, pero todo estuvo bien, él hizo un buen trabajo con nosotros, nosotros con él, y él en paz se fue, y yo digo, bueno, también un hombre casi de 90 años, debemos dejarlo ir, o sea, y yo me decía a mí misma, pues ya, ¿no? Y después en un día amanecí y como que todo había pasado tan bonito amanecí. O sea, no me acosté así,
Me Ajá. acosté, yo creo, con una cosa horrible en la Pero te garganta, en el cuerpo. permitiste vivir eso. Pasó. Sí, ajá. No, no lo rechazaste, sino que Oh, lo no, no. permitiste. Ajá. Y ya otro día me levanto como liberada, como fue una cosa bonita y no me lo puedo ni explicar, pero ahora con esta clase que está ella, pues fue el milagro, fue la expiación, yo dejé ir todo y ahora lo entiendo. Muchas gracias. No, gracias a ti, qué hermosa experiencia y quiero que se den cuenta de algo. Generalmente este tema cuando uno de nuestros padres fallece o algún hijo fallece y nosotros estamos, que dimos todo lo que podíamos dar y esa persona también nos amó, siempre he tenido esa sensación yo de que cuando alguien se va, no hay dolor. Lo que hay es un profundo agradecimiento a Dios por haberte permitido tener esa experiencia con ese ser, que ese ser haya sido tu papá, que entiendes de alguna manera el proceso de que tiene que abandonar su cuerpo, pero, y eso a mí me da cosa, pero el maestro me lo enseñó con una persona que perdió a su hija, era una niña que pues está justificado el dolor, pero después de ponerle 6 meses, habían pasado como 6 meses o algo así, y lloraba como ese día, todos los días de su vida lloraba por la niña. Entonces me siento rara decir esto, pero es verdad, comencé a ver la falsedad de su llanto. Comencé a ver que no lloraba por la niña. Era una necesidad intensa de ser especial. Era una sensación de ese vacío pero como no logran entrar en su propio proceso, no pueden darse cuenta que no están llorando por sus hijos, que no están llorando por la muerte, sino que están llorando por su miseria interna. El proceso cuando alguien se va, yo también te entiendo, Gaby, porque yo así viví el proceso. Para mí, mi mami es mi mami, pero mi tía es la que hizo el papel de mi mami sin ser mi mami. Y era una persona que me amó de una manera que, o sea, para decirles que ni mi mami se atrevió a decirme que mi tía había fallecido, no, ella no se atrevió a decirme. Porque todos tenían miedo, porque éramos mi tía y yo era como ella mi otra mitad. Entonces todos tenían miedo de que pues que yo iba a entrar en una crisis total, que obviamente sí lloré como no se imaginan, especialmente porque pues ya saben que ponen los videos y donde yo estaba chiquita, ella conmigo, ay no, yo lloré infinitamente, pero en el proceso de llorar me daba cuenta que no había dolor, me daba cuenta de que nos dimos completamente las dos y me di cuenta de que lo que había ahí era un amor impresionante y un agradecimiento profundo. Así se viven las despedidas. Cuando nos permitimos, voy a permitirme vivir esto, yo lloré profundamente como mi tía murió en Estados Unidos, se tardaron como un montón de tiempo para traerla y bueno, tuve tiempo para procesarlo. Pero en eso, cuando vi los videos, no, lloré horriblemente el siguiente día del entierro, me decían, y eso que el entierro es lo peor. Y en mi pueblo, vos cuando van a enterrar tenés que darle la vuelta al pueblo, tipo carroza de las fiestas patronales, porque hay que pasar por la iglesia y la iglesia tiene que tocar las campanas. Y en todo el caminar fui hablando con Dios y diciendo, no recuerdo qué parte del libro estaba en ese momento, pero ya estaba, que me permitiera ver qué es la muerte, que me permitiera ver este proceso de la mano del Espíritu Santo, que quería mantener mi mente en favor de Dios. Y impresionante, porque cuando llegamos, literalmente,
era como que este lapicero estaban enterrando. Nunca vi a mi tía. Nunca en el proceso del entierro y yo veía que mis primos entraban en crisis y yo decía, pero es como que vos digas, ¿y por qué lloran? Porque están enterrando un lapicero. ¿Por qué lloran? No hubo nada de alteración en mí. Todo el mundo se quedó, vaya, nada, no lloró, no lloró nada. Yo sabía que de mí dependía que el mundo colapsara en ese entierro. Porque yo era quien mi tía más amaba. Bueno, y a sus hijos, pero a mí me amaba de una manera especial. Entonces, imagínense que la que más amaba a ella no llora, que van a llorar los otros. ¿Qué show pueden hacer los otros si la que más amaba no está tranquila? Y si yo me hubiera porque mi hermano estaba atrás de mí, listo para agarrarme, porque es que decía, esta se va a desmayar, y no, nada. Porque yo en el proceso nunca vi a mi tía ahí, nunca la vi. Era literalmente como que estaban metiendo una caja donde no había nada. Y así lo viví. Entonces, puedo y quiero que observen a las personas que tienen esos duelos largos. Nunca están llorando o están siendo tristes por el muerto, sino que están expresando su miseria y no hayan cómo justificarla. Así es que gracias, Gaby, qué hermoso, de verdad lo que nos has compartido. Yo también he tenido esa experiencia, es maravillosa. Amo a mi tía, me siento conectada con ella, siento que está viendo todo lo que hago, la siento muy presente conmigo y todo lo demás. Y sé que así va a ser el proceso con tu papá. Qué dicha de él haberte traído. Y bueno, vamos a hacer entonces esta oración que yo espero que ya todos nos la sepamos de memoria. Y entonces dice el maestro, en situaciones en las que se requiere de tu ayuda que tú no puedes ayudar, pero sí el maestro, dice, si piensas, y vean esto, no está diciendo que invoques, debe ser lo que tú piensas de alguien que está pidiendo tu ayuda. Estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Así es que solo somos la representación del amor en la tierra. Él nos guiará. Él nos dirá qué decir. Él nos dirá cómo actuar. Pero debo saber yo que yo no tengo ni la menor idea. Así es que gracias de verdad por esta clase. Siempre todas salen tan bellas. Un abrazo a cada una, a cada uno. Ay, gracias, Hilda. Ay, gracias. Bueno, un abrazo de verdad. Al final es el maestro quien habla. No, si la Leslie hablara, ni 15 minutos soportaba. Pero bueno, un abrazo y ya saben que las quiero mucho. Los quiero mucho porque esto lo va a ver Jesús. Besitos. Bye, bye. Cuídense.